Matones trataron de intimidar a la nueva alumna, y ella demostró por qué no se debe subestimar a una chica negra. Jasmine respiraba hondo mientras caminaba hacia la escuela. Y una nueva ciudad, una nueva vida. A medida que se acercaba al edificio, notó miradas curiosas y cuchicheos. Sabía que ser la nueva no era fácil, pero había algo más en el aire. El ambiente se sentía pesado, tenso, no estaba sola. Tras ella, una manada de matones se acercaba, sonrisas burlonas en sus rostros y un aire de superioridad que cualquiera podría sentir. Jasmine sintió un nudo en el estómago. Recuerdos de su madre le azotaron la mente. Las historias de su madre enfrentándose al racismo, su valentía y fuerza, eran su ancla. No dejes que nadie te haga sentir inferior, le había dicho. Y aunque su mente estaba llena de dudas, dejó que la voz de su madre la guiara. El timbre sonó. Los pasillos se llenaron de estudiantes que reían y gritaron. Jasmine se dirigió a su casillero. Pero justo cuando estaba a punto de abrirlo, escuchó una risa cruel. «Mira, ahí está la nueva», dijo un chico rubio, de rostro despectivo. «¿Apostamos a que no puede defenderse?» Su grupo se rió a carcajadas. El sonido resonó como un golpe en su pecho. «No voy a dejar que me intimiden», pensó, pero el miedo chisporroteaba en su interior. Con cada paso que daba, sentía los ojos de sus compañeros, bajo la constante evaluación, como si cada uno decidiera su valor solo por el color de su piel. De repente, el grupo de matones se acercó más. «¿Qué pasa, chica? ¿No sabes que aquí las cosas son diferentes?» Jasmine apretó los puños. No iba a ceder. «No me subestimes», respondió, con más fuerza de la que sentía. Las risas se apagaron. Se miraron entre ellos confundidos. Fue entonces cuando el chico más alto, con el cabello arrastrado por un moño, dio un paso adelante. «¿Estás lista para la humillación?» Se acercó lentamente, como un tigre acechando a su presa. Jasmine sintió el calor subiendo por su rostro, la adrenalina brotando. «No tengo miedo», se dijo a sí misma. Y entonces, con una decisión feroz, lanzó una respuesta. «Eres solo un cobarde detrás de un grupo». El murmullo del resto de estudiantes cambió. Un aire de sorpresa flotó en el ambiente, y el chico se detuvo. Jasmine sintió una chispa de poder, pero no era suficiente. El grupo seguía firme. Con un grito, ella les retó. ¿Alguien más tiene algo que decir? El silencio fue ensordecedor. Una corriente fría recorrió el pasillo. Pero cuando pensaron que la situación se calmaba, alguien sacó su teléfono y grabó. El instante fue eterno y las emociones se agolpaban en su pecho. Jasmine no solo había hablado, había desafiado la norma. En un instante, historias de valentía y resistencia la llenaron. El timbre sonó nuevamente, pero esta vez había un eco detrás de ella. Su mensaje resonó. Fue incomprensible. En ese momento, un chico de atrás, que siempre actuaba como sombra entre ellos, empezó a moverse raro. Respondía a los murmullos, pero su expresión estaba velada por algo oscuro. Era un momento, solo uno, pero brillante. Y así el día terminó. Jasmine salió, sus pasos firmes. Cuando revisó su teléfono, se dio cuenta de que el video de su respuesta había comenzado a circular. La escuela se dividía y un misterio crecía en el aire. ¿Quién era realmente aquel chico? ¿Y qué secretos guardaba? La incertidumbre pesaba, dejando en su mente la pregunta inquietante. ¿Sería capaz de cambiar lo que los demás pensaban de ella antes de que fuera demasiado tarde? ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Jasmine salió del aula, su mente aún girando por lo que había hecho.
cuando su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Era de un tal Kevin, un chico que hasta entonces había sido solo un rostro entre la multitud. «Oye, ¿puedes hablar? Es importante». «Importante». La curiosidad la empujó a responder rápido. «¿Qué pasa?» Pero antes de seguir, una sombra se deslizó detrás de ella. Eso la hizo girar. Era el chico alto, el que había retado su valentía. «¿Qué crees tan fuerte, verdad?» Su voz era baja, casi como un susurro amenazante. Pero algo en su mirada estaba diferente. Ella no se iba a dejar intimidar. «No tengo miedo de ti», respondió, manteniendo la cabeza en alto. El chico habló más bajo, acercándose como si compartiera un secreto. «Tienes que saber algo». Y su expresión cambió, de burla a seriedad. Las risas de sus amigos se apagaron. El ambiente se tornó denso. Yasmín, con el corazón palpitante, frunció el ceño. «Esa vez. Es sobre el video», dijo sin rodeos, sus ojos nerviosos mirando a su alrededor. Yasmín sintió un escalofrío. «¿Qué tiene en especial?» «Él está en problemas, en grandes problemas». «No es lo que parece». El chico titubeó. «El chico al que retaste, su vida no es solo eso». Las palabras se deslizaron sobre ella como un manto helado. Antes de que pudiera procesar, un grito estalló por el pasillo. «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Todos afuera!». El pánico atravesó el lugar. Yasmín miró a su alrededor. La multitud se movió como un solo cuerpo en dirección a la salida, desatando una oleada de gritos y empujones. «¡Vamos! ¡Hay que salir!», gritó alguien, mientras el aire se hacía más denso. Yasmín sintió que el chico a su lado la agarraba del brazo. «Ven, es peligroso aquí», apremió. Ella dudó, pero algo le decía que debía escucharle. No era solo el fuego, había algo más. En un instante, a medida que la multitud se apretujaba, ella sintió la presión en su pecho. No era solo el humo, era la revelación que se acercaba. Mientras corrían, la visión de rostros aterrados, miradas de preocupación y otros, como sombras, la rodearon. ¿Por qué aquel chico parecía tan asustado? Justo cuando llegaron a la salida, el tamborileo de sus corazones resonaba como un tambor de guerra. Necesitaban salir, pero ella sabía que algo no estaba bien. En el fondo, ese algo más la perseguía. Cuando llegaron al exterior, respiraron aire fresco, pero Yasmín podía sentir aún la calor y el caos adentro. Las sirenas de los bomberos rompían el aire. De repente, el chico que había gritado la situación volvió a acercarse. Su mirada se oscureció. «No todo ha terminado. Lo que descubriste va más allá. Deberías escucharme». Yasmín sintió una oleada de confusión. «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz entrecortada. El ruido del fuego no se alejaba. «Es sobre la verdad de nosotros, de ellos. No estamos solos en esto», dijo, mirando hacia donde el chico de su desafío había estado. Pero ya no estaba. Se había esfumado entre la multitud. La sensación de incertidumbre y miedo regresó con más fuerza. ¿Quiénes somos? ¿Qué está pasando realmente aquí? La pregunta quedó suspendida en el aire ante el eco de las sirenas. En ese momento, todo lo que creía conocer sobre su nueva vida se tambaleó y el enigma se tornó personal. ¿Qué secretos escondía aquella escuela que había elegido? El fuego parecía ser solo el principio de algo más oscuro, y Yasmín estaba a punto de descubrirlo. Yasmín miró alrededor, intentando asimilar todo lo que había ocurrido. La tensión en el aire era palpable, y su corazón latía a 1000 por hora. El chico que le había advertido sobre el video parecía ansioso, pero había algo más en su mirada. Un destello de ¿miedo? Sus palabras resonaban en su cabeza. «No es lo que parece». Antes de que pudiera preguntar más, un ruido ensordecedor cortó el aire. Un estruendo como un gran impacto provenía de dentro de la escuela. La multitud, aún aturdida, se giró justo a tiempo para ver una sombra oscura atravesar el pasillo principal, seguida de un destello brillante. Yasmín sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué estaba pasando? «¡Todos afuera! ¡Corran!». Un grito desgarrador resonó y el pánico se desató de nuevo.
Las caras de sus compañeros estaban pálidas y muchos comenzaron a gritar. La confusión se transformó en caos mientras pequeños grupos corrían hacia la salida, empujándose unos a otros. Jasmine se dio cuenta de que no podía quedarse ahí. Gritó el chico a su lado, tirando de su brazo. En medio de la presión, no pudo evitar mirar hacia atrás. Y entonces lo vio. El chico del desafío estaba en el suelo, rodeado de sus amigos, quien antes se había reído de ella. Pero su rostro no mostraba burla. Era horror. «Él está herido», Jasmine gritó. Para contagiarse de su valentía, se movió a la masa de estudiantes, pero el momento de acercarse fue interrumpido. Una explosión estalló detrás de ella, la tierra vibró y el aire se llenó de escombros. Jasmine cayó y en un instante quedó cubierta de polvo. Todo a su alrededor se volvió borroso. Jasmine escuchó que alguien gritaba, pero el sonido se apagó al instante. Estaba en el suelo, luchando por levantarse, el caos aún girando a su alrededor. Entonces vislumbró un destello no muy lejos. Instintivamente comenzó a arrastrarse hacia allí. Justo cuando alcanzó el umbral de la salida, alguien la agarró del brazo, frenando su avance. Era Kevin, el chico que le había enviado el mensaje. «No, espera», gritó, su rostro pálido, lleno de desesperación. Pero algo en su voz hizo que la inquietud la atravesara. «Tienes que saber la verdad». Las llamas comenzaron a brotar detrás de ellos, iluminando el caos con un brillo siniestro. Jasmine sintió que el tiempo se distorsionaba. «¿Qué verdad? ¿Qué está pasando aquí?», exigió, sin contenido. Necesitaba respuestas ahora más que nunca. Kevin hizo una pausa, tragándose sus propias palabras como si fueran veneno. «Es sobre el chico que retaste. No solo él, nosotros somos parte de algo más grande». Y cuando esas palabras salieron, la situación dio un vuelco de 180 grados. Jasmine nunca se hubiera... De repente, una figura alta emergió del humo. Era él, el chico que un minuto antes parecía frágil, pero ya no había rastro del miedo en su estado. Tenía una determinación imponente en su mirada. «Te dije que no te metieras en esto, Jasmine», dijo, su voz resonando con un tono casi amenazante. El corazón de Jasmine se detuvo. ¿Quién era realmente este chico? ¿Qué quería de ella? Pero no tuvo tiempo para responder. Kevin, interponiéndose entre ellos, gritó: «No, no eres quien dices ser». El aire vibraba con un peligro inminente. Jasmine se sintió atrapada entre la sombra del chico y la frenética intensa de Kevin. Las llamas crecían, y con ellas, la revelación de una verdad incontrolable se acercaba. La pregunta retumbó en su mente, cada vez más fuerte. ¿En qué se había convertido todo esto? «Jasmine, corre», le gritaron, y solo entonces, el mundo alrededor de ella perdió el sentido. Todo eso, el fuego, el caos, la lucha por la verdad, se colisionó en un solo instante. La vida nunca volvería a ser la misma, y mientras comenzaba a correr, comprendió una verdad aterradora. Todo lo que pensaba saber podía ser una ilusión. La historia de su vida recién comenzaba. Pero la respuesta a esa pregunta tangió las cuerdas de su destino. En un segundo, un giro dramático había cambiado su camino, y una conexión mucho más profunda y peligrosa estaba a punto de revelarse. Jasmine miró alrededor, aferrada a la incertidumbre del momento. La multitud seguía gritando, y el fuego parecía acercarse más. Su corazón latía desbocado, pero no podía apartar la vista de la figura que había emergido de la niebla de humo. Era el chico alto de antes, el que la había retado. Su rostro era una máscara. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Jasmine, su voz resonando con más seguridad de la que sentía. Las llamas iluminaban su expresión, creando sombras inusuales en su rostro. «Debes irte, Jasmine, antes de que sea demasiado tarde», le dijo él, su tono grave y lleno de urgencia. «¿Demasiado tarde para qué?», exigió, la confusión mezclándose con la adrenalina. Kevin, que la había estado arrastrando hacia la salida, se interrumpió. «Para nada, solo déjala ir». Pero el chico no se movió.
Su mirada estaba fija en Jasmine, como si hubiera algo crucial que decir. Una verdad que la cambiaría para siempre. «Habla, ¿qué está pasando aquí?» Jasmine ya no podía contenerse. El miedo la envolvía y la presión del momento la empujaba hacia la verdad. «Hay más en ti de lo que piensas. No eres solo una chica nueva. Tu historia, tu linaje, está conectado a esto», dijo él, señalando el caos que los rodeaba. «Debes entender que este lugar esconde secretos y algunos de ellos tienen que ver contigo y tu madre». Jasmine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué tiene que ver mi madre con esto? ¿Qué sabes?» «Ella fue parte de algo importante, algo que fue enterrado, y ahora ha resurgido», continuó el chico, un rayo de pánico cruzando su rostro. «El video que grabaste no era solo tu valentía, es un símbolo, y los que saben buscarán acabar con eso». «¡Cállate!», gritó Kevin, interponiéndose de nuevo. «No le digas más, no sabes de qué hablas». Pero, incluso mientras decía esto, Jasmine notó que todos los ojos de él se disparaban hacia un lugar detrás de ella. El chico alto dejó caer su mirada. «No pude protegerla. No puedo dejar que te pase lo mismo. Ellos ya vienen». Jasmine se giró justo a tiempo para ver una serie de sombras corriendo hacia ellas. Eran varios chicos, sus rostros enmascarados por el humo, pero sus intenciones claras. Venían por el chico alto. «Esos son sus amigos», gritó Kevin, intentando empujar a Jasmine hacia la salida. Pero ella se quedó paralizada, sintiendo el peso de la revelación. «Vete, llévatela mientras puedas», rugió el chico, ahora con desesperación en su voz. «¿A dónde?», preguntó Jasmine entre jadeos, sus pensamientos girando. Pero antes de que el chico pudiera responder, un estallido proveniente del interior del edificio resonó como un trueno. La tierra tembló bajo sus pies y un trozo de escombro cayó cerca. Jasmine dio un paso atrás, el terror llenándola mientras el fuego alcanzaba su máxima furia. ¿Qué es lo que está realmente pasando? Su mente daba vueltas. Justo en ese instante, una figura con una chaqueta oscura, un rostro conocido pero distorsionado por la furia del fuego, irrumpió entre los chicos. Era el líder del grupo de matones, y lo que traía en la mano detuvo a todos en seco. Una esfera brillante, chisporroteando, que parecía vibrar en la oscuridad. «¡Atrápala!», gritó, lanzando la esfera hacia Jasmine. En el aire, la energía craqueleada brilló como un rayo. Jasmine sintió un impulso brillante atravesar el aire hacia su pecho, y la visión de su madre apareció de repente en su mente. Su legado, su conexión. Pero en el momento decisivo, el chico alto se lanzó hacia ella. Un choque sonoro estalló. La esfera impactó en su cuerpo justo cuando él la abrazaba. Jasmine sintió una ola de energía indescriptible que resonó en su interior. Una luz intensa que la envolvió todo. El estruendo lo devoró todo. Y en el caos absoluto, Jasmine se dio cuenta de que todos estaban mirando. Pero ya no había un camino claro. La verdad que había estado buscando había tomado un giro inesperado. Así que, mientras todo se desmoronaba, pensó: ¿quién soy en verdad? ¿Qué acabo de desatar? En el instante siguiente, el mundo se oscureció y todo cambió. La oscuridad lo envolvió todo. Jasmine sintió una presión creciente en su pecho, mientras las llamas danzaban a su alrededor. Un ruido ensordecedor estalló, como si el mundo se desmoronara en fragmentos. La última imagen que tuvo fue del chico alto, extendiendo su brazo hacia ella, como si el tiempo se detuviera. De repente, una explosión. Todo se iluminó momentáneamente, y Jasmine sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. La energía la atravesó como un rayo, cargándola de algo indescriptible. Pero justo cuando pensaba que sería mejor cerrar los ojos y rendirse, un grito penetrante la sacudió de su estado de shock. «Jasmine», era Kevin. Ella lo vio atravesar las llamas, con su rostro marcado por el pánico. El chico alto había caído al suelo, y Jasmine entendió que no era el único en juego. Todo sucedía rápido. Los murmullos de los otros estudiantes se convirtieron en gritos ahogados. Algunos comenzaron a correr, mientras otros se quedaban paralizados, incapaces de comprender lo que ocurría. La adrenalina le dio claridad por un momento. «Corre, vamos», le dijo a Kevin, mientras se movían entre la multitud apanicada. El chico alto, aún en el suelo, miraba al grupo de matones.
que se acercaban con una expresión de malicia. Pero Yasmín se detuvo. Sentía que el aire enrarecido estaba cargado de algo más que miedo. Había un propósito oscuro detrás de todo. «No podemos dejarlo», dijo, y antes de que pudiera pensar, corrió hacia él. «Espera, Yasmín», Kevin gritó, pero ella no podía detenerse. Cuando llegó a su lado, el chico alto levanta una mano, como si pudiera detener el tiempo. «No te acerques», murmuró, pero sus palabras eran apenas un susurro en el caos. Justo cuando ella iba a ayudarlo, sintió que el suelo temblaba de nuevo. «Oh no», otro estruendo resonó, y la entrada del edificio explotó. Los escombros comenzaron a llover sobre ellos. Yasmín miró hacia arriba. En un instante, ella vio una sombra familiar entre los escombros. La figura se hizo más clara y, para su sorpresa, no podía creer lo que veía. Era su madre. Su madre, que siempre pensó que había dejado atrás en su ciudad natal. Estaba allí, mirando desde la oscuridad, su rostro lleno de preocupación. «Mamá», gritó, esperanzada, pero la expresión de su madre se tornó en horror. En ese momento, un grito desgarrador brotó de los labios de la mujer. «Yasmín, corre, no te quedes aquí». Pero todo había cambiado. La figura del chico alto se transformó en algo completamente diferente. La luz del fuego reveló su verdadero rostro. Ya no era el chico que había jugado con ellas. Era una manifestación de pura energía osificada, formando un ser casi indescifrable. Levantó las manos, y por un momento, Yasmín comprendió. Él no era su enemigo, era parte de algo mucho más grande. Las llamas brillaron sobre su cuerpo extraño mientras el caos continuaba. La mirada de él, una mezcla de dolor y valentía, se unía a la angustia de Yasmín. Las verdades ocultas empezaron a desnudarse ante ella. Todo el tiempo había existido una conexión, algo que no era solo un simple reto. «Corre», volvió a ordenar su madre, pero el pálpito de la revelación sacudió a Yasmín. «¿Qué es lo que está pasando?». El chico dejó escapar un grito gutural, y en ese instante una especie de rayo surgió del interior de su ser. El impacto fue indescriptible, y el aire vibró a su alrededor. Yasmín sintió la energía fusionarse en su pecho, traspasando su ser de una forma casi abrasadora. Las sombras de la escuela comenzaron a girar, y cada rostro que miraba ahora contenía terror y dolor, hasta que el chico alto se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. «No», Yasmín gritó, sintiendo el vacío de su partida. Todo el mundo a su alrededor pareció detenerse, y una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué es este lugar realmente? ¿Qué secretos ocultaba su madre? ¿Y qué papel jugaba ella en esta historia estallante? La verdad nunca había sido sencilla, pero ahora, mientras la escuela ardía a su alrededor, sabía que su vida había cambiado para siempre. Las conexiones sí. La oscuridad se espesó, y en un giro inesperado, los rostros de sus compañeros de clase se transformaron en remolinos de confusión. Algo más grande, oscuro y ancestral, estaba ahora despertando, y ella sería el epicentro de esa tormenta. ¿Qué viene después? El eco resuena en su mente mientras el mundo a su alrededor se desmorona. Todo estaba a punto de volverse aún más complicado. La oscuridad se espesó, y un frío glacial recorría el ambiente. Yasmín sintió que su corazón se detendría. La figura del chico alto, que había sido su conexión y su protector, se desvanecía en el aire, mientras el pánico se apoderaba de la escuela. Todo alrededor de ella se volvió un caos. Los ecos de gritos y pasos apresurados retumbaban en sus oídos y su mente estaba llena de preguntas. «Vamos, corre». Kevin la empujó para que se alejara de la escena, pero algo la mantuvo anclada en su lugar. Las llamas danzaban, iluminando los rostros asustados de sus compañeros. No podía apartar la mirada de la sombra que había quedado. «No puedes dejarlos así, no puedo dejarlo así», susurró, mientras se sentía atraída por el abismo que se extendía frente a ella. Kevin gritó su nombre, pero en ese momento, una estruendosa explosión sacudió la escuela. Yasmín se cubrió los oídos, pero un rayo de luz brillante la atravesó. Quiso mirar hacia atrás, pero el poder de la explosión la lanzó hacia adelante. Cayó al suelo,
y el mundo pareció entrar en cámara lenta. Jasmine sintió la voz de su madre vibrar en su cabeza. En un instante, la claridad la golpeó. Tienes que recordar quién eres. No te detengas por nada. Algo profundo en su interior la despertó. De repente, a su lado, vio a un grupo de sombras. Eran los matones. Los rostros de burla se habían transformado. Ahora parecían cacerías. Con una sonrisa amenazante se acercaban. Pero por dentro de Jasmine, algo se encendió. No más, pensó con una firmeza que nunca había sentido antes. Basta, gritó, levantándose con una energía nueva. Con cada paso se sentía más fuerte. El aire a su alrededor se agitaba. Y las sombras retrocedieron. La luz parecía girar a su alrededor, reflejando su valentía. Pero justo cuando el caos parecía desvanecerse, algo inesperado ocurrió. La esfera brillante que el chico alto había dejado caer comenzó a vibrar, resonando con una fuerza creciente. Sin previo aviso, se fragmentó en 1000 pedazos, cada uno transformándose en pequeñas chispas de luz. Jasmine sintió que una de ellas entraba en su cuerpo. Todo se detuvo. Su mente estalló en un torbellino de colores y voces. Y ella vio visiones de su madre, sus luchas, sus sueños, pero también vio oscuridad, secretos ocultos en las sombras. Al abrir los ojos, el tiempo se había detenido y miró a su alrededor. Kevin, los matones, incluso los otros estudiantes, estaban suspendidos como si el tiempo hubiera decidido pausar la escena. Jasmine empezó a sentir una conexión profunda con todos, no solo con el chico. Todas sus emociones, sus miedos, se mezclaban dentro de ella. ¿Quién era realmente? Y entonces, un susurro desgarrador en su mente la sorprendió. Jasmine, ellos no son lo que parecen. Punto. Volteó y su madre apareció en su mente, no como un recuerdo, sino como una figura real. Tú eres parte de esto. Te han estado buscando. El aire volvió a moverse y el tiempo se reanudó. Jasmine miró a los matones, pero ahora veía más allá de ellos. Los rostros eran familiares, conocidos de su pasado. Otros estudiantes que llevaban años en su escuela, pero a los que nunca había prestado atención. ¿Por qué nunca lo vi?, murmuró. Todo parecía real, pero todo se sentía falso. Por un instante, el chico alto fue reemplazado por otro. Era su hermano que creía muerto. No puedo permitir que esto continúe. La revelación llegó como un golpe. Jasmine se quedó sin aliento, atónita. Lo que has desatado debe detenerse, dijo su madre, resonando en su mente. Jasmine sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. Ya no eran amigos ni enemigos. Eran piezas en un juego antiguo, y ella era la clave. La escuela, el fuego, los matones, todo era parte de un plan mayor. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la comprensión la envolvía. Estoy atrapada en esto. Este no es solo un desafío, es una batalla. Un juego de sombras. La revelación en su mente fue abrumadora. Jasmine, el tono de Kevin sonó diferente, lleno de desesperación. Por favor, sal de aquí. Hay cosas que no sabes. La bruma de la realidad se oscureció y en ese momento, Jasmine supo. Todo lo que creía conocer sobre nadie, incluso sobre su madre o su hermano, podía ser una ilusión. El giro de su vida estaba cambiando, y la pregunta que resonaba en su cabeza ahora era: ¿quién era realmente y qué destino le aguardaba? Jasmine se quedó en el medio del caos, enfrentando la verdad y sus sombras, mientras todo a su alrededor colisionaba en un estruendo que reverberaba hasta lo más profundo de su ser. ¿Qué vendría después? La incertidumbre se adueñó de su corazón, y todo podría cambiar de nuevo. Jasmine se quedó mirando, envuelta en una nube de confusión y un torrente de emociones. Las piezas de su vida, su historia, sus amigos, todo parecía desmoronarse ante ella. La revelación de que había algo más, algo oculto dentro de su familia, le hizo sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies. Kevin gritándole para que se alejara,
su madre advirtiéndole: el caos. Todo se estaba volviendo un torbellino. ¿Quién soy realmente?, se preguntó, sintiendo cómo el pánico la invadía. Esto está mal. Pero en medio de su confusión, algo más llamó su atención. La esfera brillante, esa que había causado tanto revuelo, comenzó a iluminar el lugar con un brillo inquietante. Se elevaba, flotando entre el humo y el caos. Era como si tuviera vida propia, pulsando, vibrando, como si estuviera esperando algo. De repente la esfera estalló en 1000 fragmentos. Y Yasmín sintió un shock que la atravesó del pecho hasta la cabeza. No solo era luz, eran visiones, imágenes rápidas de recuerdos ajenos. Pudo ver a su madre, al chico alto, pero también vislumbres de un lugar lejano, ropas antiguas, íconos de una historia que nunca había conocido. Eran fragmentos de algo ancestral, una verdad que la había alcanzado. «Jasmine», la voz de Kevin la sacó de su trance. «Mira atrás». Instintivamente se giró. Allí estaban los matones, pero esta vez algo era diferente. La expresión de ellos había cambiado. La burla había desaparecido y sus rostros estaban llenos de terror. Jasmine siguió su mirada y justo detrás de ellos vio una figura oscura emerger de las sombras del fuego. Era una criatura, una sombra con forma humana pero deformada, casi como si estuviera hecha de puro humo y fuego. Sus ojos brillaban de un modo hipnótico y su presencia llenó el aire de un silencio aterrador. La criatura miró a Yasmín y un escalofrío recorrió su espalda. «Lo que has liberado, no deberías haberlo hecho», susurró la sombra, con una voz que reverberaba en su mente. La multitud dejó de moverse, aturdida por la aparición, y los murmullos se detuvieron. La tensión era palpable. Cada alumno, cada maestro, contenía la respiración en un horror colectivo. El chico alto, ahora en el suelo, empezó a levantarse lentamente. «No, no te acerques a ella», rugió, pero la criatura pareció ignorarlo, enfocándose solo en Yasmín. Ella sintió que su mundo se desmoronaba, pero al mismo tiempo, una conexión se formaba entre ella y la figura sombría. Era como si compartieran un secreto, un tipo de entendimiento que desbordaba más allá de las palabras. «Debes decidir», la sombra continuó, extendiendo una mano hacia ella. «Tu elección definirá el destino de todos». Yasmín sintió cómo su corazón latía con una fuerza abrumadora. Todo a su alrededor se movía en cámara lenta, y cada segundo que pasaba, la presión en su pecho aumentaba. «¿Elegir?», murmuró, comprendiendo que no se trataba solo de ella, sino de todos los que la rodeaban. Las llamas rugían de fondo, pero la inquietud que sentía no venía del fuego. Era el conocimiento de que su vida había estado manipulada de formas que nunca habría imaginado. El chico alto, el mismo que había intentado protegerla, su padre adoptivo, había sido parte de un juego que la superaba. La figura oscura avanzó, y en ese instante, Yasmín tomó la decisión. «No puedo dejar que esto siga. No puedo ser parte de esto». Pero antes de que pudiera decirlo en voz alta, la sombra la atrapó con una mirada penetrante que parecía filtrarse en su alma. «Lo que has comenzado es solo el principio», dijo, y un retumbar ensordecedor resonó cuando el chico alto se levantó, sus ojos llenos de desesperación. «Yasmín, escúchame, no lo hagas. Es una trampa». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. La sombra se acercó aún más, y un viento helado comenzó a girar a su alrededor. Yasmín sintió que el suelo se movía y todos estaban atrapados en una burbuja de tiempo y espacio. Todo el miedo, la adrenalina, se detuvieron en ese momento. Y entonces, cuando el silencio fue más profundo, cuando la criatura estaba a solo unos pasos de ella, un grito desgarrador hizo eco en el aire. Era su madre. «Yasmín, busca la verdad, no olvides quién eres». Y con esas palabras resonando en su mente, la sombra se desvaneció, llevándose con ella una parte de la realidad que conocía. Una luz intensamente brillante explotó en su interior, y Yasmín sintió que algo dentro de ella se activaba, algo antiguo, poderoso. Pero de repente, todo se oscureció, y cuando todo volvió, Yasmín se encontró sola,
Las voces, los rostros, las llamas, todo había desaparecido. La escuela, el fuego, sus amigos, todo era un eco distante. A su alrededor, el silencio era abrumador. Jasmine se encontraba en un lugar desconocido, con solo una pregunta: ¿qué acaba de pasar? Y así, con el corazón latiendo fuerte y lleno de confusión, se dio cuenta de algo devastador. Estoy sola en esto. Se quedó allí, atrapada entre la sombra del pasado y el miedo del futuro, sabiendo que la elección que debía hacer podría cambiarlo todo. Jasmine parpadeó, todavía desorientada. El vacío que había dejado la figura oscura la envolvía como una nube. ¿Qué acaba de pasar?, pensó, consciente de que las luces de la escuela se desvanecían y los murmullos de sus compañeros se convertían en ecos lejanos. Todo parecía irreal. «Jasmine, escápate». La voz de Kevin la sacudió. Se volcó hacia él, aún aturdida, sin comprender del todo. Ella sintió que el suelo vibraba de nuevo bajo sus pies, como si algo se estuviera preparando para estallar. La sombra había absorbido a toda la luz de la sala, y el miedo comenzaba a desbordarse. «Kevin, ¿dónde está?», comenzó a preguntar, pero justo en ese momento, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Era el mismo chico alto, el que había desafiado su valentía. Él y otros estudiantes estaban en el suelo, atrapados entre las llamas que comenzaban a hacerse más voraces. «¡Ayuda!», gritó él, mientras el pánico se desbordaba. Algo dentro de Jasmine hizo clic. La conexión con ese chico, aunque breve, había sido intensa. Era como si comprendiera que su destino estaba entrelazado. «¡Voy!», gritó, comenzando a correr hacia la masa de estudiantes atrapados y asustados. Era un impulso irrefrenable. «¡No! ¡Es peligroso!». Kevin trató de alcanzarla, pero la multitud parecía tragarse su voz. Ella se abrió camino entre los cuerpos, el sudor y el humo llenando sus pulmones. Cada paso era un desafío, pero nada podría detenerla. Cuando llegó a su lado, el chico alto la miró con una mezcla de terror y esperanza. «Jasmine», murmuró, y su voz estaba llena de dolor. «No puedes quedarte. Lo que hemos desatado está más allá de todo. Algo terrible viene». Ella sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué está pasando? Dime». Pero antes de que él pudiera responder, la figura oscura volvió a aparecer. El ambiente se congeló. Era como si el tiempo se hubiera detenido otra vez. «Eres tú», dijo, conectada con el fuego. «Debes elegir». Un silencio pesado llenó el aire. Jasmine miró al chico alto y vio el terror en su rostro. «¿Qué elijo?». «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo el sudor resbalando por su frente. La sombra se acercó, y esta vez no estaba sola. Decenas de figuras emergieron de las llamas, todas con los rostros distorsionados y ojos brillantes, llenos de una luz oscura. Eran los matones, pero también otros estudiantes que nunca había notado. Cada uno de ellos parecía haber hecho un pacto, un compromiso sin retorno. «No, no pueden estar aquí», pensó paralizada, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, un ruido ensordecedor retumbó en la habitación como un trueno. Las luces parpadearon y la tierra vibró. Jasmine sintió que el calor se intensificaba. «Jasmine, ahora», gritó la sombra que se había acercado, pero ya era demasiado tarde. La esfera brillante que había resonado antes estalló en un espectáculo de chispas y se convirtió en una ola de energía indescifrable. Jasmine sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. «¡No!», jadeó, sintiendo que el mundo se desvanecía, pero la verdad la golpeó como un rayo. Entonces, de repente, todos los estudiantes, incluida su madre, comenzaron a gritar. «¡No! ¡Elige!», resonó como un eco en su mente, y luego un grito. Era algo que jamás habría imaginado. Jasmine giró la cabeza, solamente para ver a Kevin caer, la energía oscura atrapándolo. Sus ojos, llenos de horror, se dirigieron a ella. «Jasmine, no es lo que parece». En ese instante, todo se redujo a un susurro. En la confusión, la verdad se presentó como un relámpago.
iluminando su mente. Kevin no era quien decía ser. La conexión que habían tenido no era la de amigos, era una trampa. Una sonrisa oscura cruzó su rostro mientras la sombra se hacía más fuerte. Él está en el lado equivocado y tú debes elegir. Ahora. Jasmine sintió que el aire se le cortaba. Su mente giraba mientras la verdad la perforaba. Kevin. Su voz tembló, pero no haría tiempo. La oscuridad los rodeó, y cuando ella intentó gritar, todo se oscureció. ¿Qué acaba de pasar? En un instante, mientras caía, entendió que había desatado algo más grande que ella misma. Jasmine se sintió caer en un oscuro abismo. El grito de Kevin resonaba en sus oídos mientras su mundo se deshacía. Las imágenes giraban a su alrededor y de repente se encontró en un lugar que nunca había visto antes. Una luz brillante, pero fría, la envolvía. Y al abrir los ojos, no era la escuela quemándose lo que veía. Estaba en una habitación iluminada solo por un cristal transparente, que parecía el umbral entre dos mundos. ¿Dónde estoy?, murmuró, confundida. La luz la envolvía y la sensación de déjà vu la abrumaba. A su lado, el chico alto todavía estaba, pero se veía diferente. Su aspecto había cambiado. A medida que su expresión se tornaba más seria, reveló una faceta que Jasmine no reconocía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Él la miró, pasado y presente fusionándose en su mirada. Esto es un refugio, dijo, casi con reverencia. Un lugar entre el mundo real y lo que has desatado. Lo que hemos liberado podría arrasar todo, y si no eliges, podrías perder todo lo que amas. Pero yo no soy parte de esto. ¿Por qué no me dijiste antes?, cuestionó Jasmine, cada palabra llena de desesperación. En su mente, ella solo quería volver a la escuela. Quería respuestas. En ese momento, el chico alto dio un paso adelante. No entiendes. Lo que eres tiene un peso. Eres mucho más que la chica nueva. Eres la clave. Antes de que pudiera procesarlo, el aire a su alrededor comenzó a temblar. ¡No! ¡Aléjate de ella!, gritó Kevin, una sombra de preocupación en sus ojos. Su voz parecía resonar a través del cristal, pero algo en su tono la hizo dudar. Jasmine se giró y lo miró de nuevo, sintiendo una conexión más intensa que nunca. Kevin, comenzó, pero antes de que pudiera decir más, la atmósfera cambió drásticamente. Un viento helado surgió y la figura oscuridad que los rodeaba comenzó a consolidarse, convirtiéndose en la misma sombra de la escuela, cada vez más grande y amenazante. Es hora de que elijas, resonó la sombra, creando ecos en la dimensión entre ellos. Jasmine sintió que estaba en medio de un remolino, todo girando a su alrededor. Tremores la sacudieron, haciendo eco de su propio miedo. Pero en ese caos, una verdad se estableció en su corazón. «Nunca permitiré que esto me controle», gritó, su voz temblando, pero llena de determinación. Sin embargo, la sombra se echó a reír. ¿Realmente crees que tienes el poder aquí? Eres solo un peón en un juego mayor. De repente, todo se iluminó al unísono, y la identidad del chico alto la golpeó como un rayo. ¿Eres? No, tú no puedes ser. Su mente estalló con la revelación que siempre había estado justo delante de ella, pero que nunca había atrevido a contemplar. Él era el hermano que había perdido, el hermano que había sido parte de toda la pesadilla. Sí, Jasmine, he estado aquí todo el tiempo observando, protegiéndote desde la distancia, pero no todo es lo que parece. Su voz era ahora sombría, llena de un dolor vasto. No, esto no puede ser real. Emma sintió que su corazón se rompía. En un instante, todo lo que creía conocer sobre su vida, su familia, su pasado, se desvanecía. Lo que empezó como un juego entre nosotros se ha convertido en una lucha de vida o muerte. Y tú, Jasmine, eres el corazón de todo esto. Mientras pensaba en su madre, en su conexión, un nuevo terror le invadió. Ella nunca había sabido lo que realmente sucedía. ¿Te estás burlando de mí? ¿Me has traicionado?, exigió. Escúchame, él imploró. La sombra que ves ahora se alimenta de nuestros secretos, los une. No solo tú y yo. Hay más en juego, y somos parte de una historia que ha estado oculta por generaciones.
Jasmine sintió un nudo en el estómago al comprender que cada revelación la había acercado más a un destino trágico, uno que no podía evitar. Tienes que parar esto. Necesitamos enfrentar a esa sombra. Pero solo si eliges ser parte de esto y aceptar que eres más de lo que pensabas, dijo el chico, su mirada intensa. La realidad la golpeó de inmediato. No puedo, balbuceó, pero antes de que pudiera darse cuenta, el cristal comenzó a quebrarse. Una luz cegadora se informó de que su sueño estaba empezando a desvanecerse. Jasmine, elige ya, la apremió Kevin, sintiendo que se deslizaba de su control, y esas palabras resonaron en su mente. Mientras todo se oscurecía, Jasmine supo que estaba al borde de abrir la puerta a un destino inimaginable, y el eco de su elección seguiría resonando. Ella estaba en el centro de una tormenta, y que allí la llevaría ahora que estaba en sus manos. Y así, en medio de las sombras, la historia de su vida se retorcía. Una elección estaba por hacerse, una que definirá su destino y podría conectar su vida con su pasado, presentes que nunca había imaginado. Pero la pregunta persistía. ¿Estaba lista para enfrentar lo que eso significaba? Jasmine sintió como el aire se volvía denso mientras la sombra se acercaba. Todos los estudiantes, paralizados por el terror, miraban la escena. Cada latido en su pecho resonaba como un tambor de guerra. Ella supo que el momento había llegado. «Debo elegir», pensó, y la verdad burnía en su mente. «No, Jasmine», gritó Kevin, sus ojos desbordando preocupación. «Este no es el camino». Ella lo miró, la conexión que compartían y el miedo a perderlo la hicieron dudar, pero recordó las palabras de su madre. «Tienes que ser fuerte». Con un profundo suspiro, Jasmine dirigió su mirada hacia la sombra. «No voy a dejar que decidas por mí. Soy más que un peón en tu juego». La sombra se detuvo como si sus palabras tuvieran eco, y los murmullos llenaron el aire, electrificándolo. «Elige ya», resonó la sombra con voz atronadora. Jasmine sintió el frío atraparla, pero el fuego de su determinación comenzó a arder. En ese instante de lucidez, comprendió que su elección podría cambiarlo todo. «Es hora de que enfrente mi verdad». Un haz de luz brotó desde su interior, cada fragmento de su ser brillando con fuerza. «Yo elijo luchar», gritó, y con esa decisión, energías invisibles comenzaron a girar alrededor de ella. La sombra se tambaleó. El chico alto la observaba con esperanza y sorpresa, mientras los murmullos de los estudiantes se convertían en un poderoso grito de apoyo. La esfera brillante, que había estado rota, regresó, fusionándose con el brillo que emanaba de Jasmine. Las chispas comenzaron a danzar, envolviéndola en una especie de armadura de luz. La sombra retrocedió confundida. «No puedes hacer esto», siseó, pero Jasmine sabía que no se detendría. «Tú no me defines. Eres solo una ilusión creada por el miedo», contrarrestó, avanzando hacia la sombra. Su voz resonaba fuerte y clara, y sintió cómo cada paso la hacía más fuerte, a medida que la energía comenzaba a fusionarse con su ser. Los rostros de sus compañeros la rodearon, cada uno alentándola, y en un instante, cuando la sombra comenzó a desvanecerse, Jasmine levantó su mano. «Esto termina aquí». El fuego en sus ojos reflejaba la determinación, y con un gesto redirigió la luz hacia la sombra, conectando cada fragmento incorporado a su interior. Un destello de luz pura estalló, y en una explosión de energía, la sombra fue consumida, desintegrándose en el aire, dejando solo fragmentos de oscuridad. Jasmine sintió el alivio recorrer su cuerpo mientras la presión se liberaba de su pecho. Un silencio pesado llenó la habitación, y poco a poco, los murmullos comenzaron a transformarse en aplausos. Jasmine miró a Kevin, quien estaba boquiabierto. «Lo hiciste», murmuró, y la admiración en sus ojos le trajo una sonrisa. Las llamas ya no parecían tan amenazantes, y en su lugar, un profundo sentido de paz inundó el lugar. La figura del chico alto, su hermano, comenzó a tomar forma nuevamente. «Gracias, Jasmine». Jasmine asintió, sintiendo que todo a su alrededor, las traiciones, las sombras, todo había servido para forjarla. «Es hora de construir lo que realmente somos».
Se giró hacia sus amigos, sintiendo la conexión renovada. No soy solo la nueva, somos un equipo. Con las primeras luces del día asomando en el horizonte, la escuela emergía del caos. La sensación de una nueva comunidad comenzaba a tomar forma. Aunque el desafío había terminado, sabían que sus historias no se detenían aquí. Mientras se dirigían hacia la salida, el aire fresco de la mañana los envolvía, recordando que, peligros o sombras, siempre hay luz si luchas por ella. Y así, entre risas y nuevas promesas, Jasmine llevó consigo la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Pero siempre hay sombras que sortear, pensó, mientras un cierto misterio se deslizaba en su mente. Antes de que terminaran de salir, recordó la advertencia. La verdad nunca es lo que parece. La vida guardaba secretos y ella estaba lista para descubrirlos. ¡Hey! Antes de despedirte, aquí viene un mensaje urgente. Si quieres seguir siendo parte de esta increíble aventura, tienes que suscribirte inmediatamente al canal. No querrás perderte las historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantenernos en la cima. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Qué piensas que vendrá después? Queremos saberlo. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal. Los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.